En el corazón de la Europa medieval, donde el poder se medía por la fuerza de la espada y la valentía en la batalla, surgió un nombre que resonaría a través de los siglos: Ragnar Lothbrok. Este legendario caudillo vikingo, cuyo nombre significa guerrero glorioso, desafió las fronteras de los reinos y llevó a su pueblo a conquistar tierras lejanas. Entre sus hazañas más audaces se encuentra el asedio a París, una empresa que desafió al poderoso Imperio Franco y dejó una huella imborrable en la historia. Pero, ¿qué motivó a Ragnar Lothbrok a emprender esta arriesgada aventura? ¿Qué fuerzas se agitaron tras la decisión de atacar la capital de uno de los reinos más poderosos de Europa? Para comprender el asedio a París, debemos adentrarnos en el contexto histórico de la época y en la figura enigmática de Ragnar Lothbrok. En el siglo IX, los vikingos, un pueblo guerrero proveniente de Escandinavia, se embarcaron en una expansión sin precedentes. Sus barcos, conocidos como dragones del mar, surcaban las aguas del norte de Europa, llevando consigo la promesa de riqueza, gloria y nuevas tierras. Ragnar Lothbrok, un líder carismático y ambicioso, se convirtió en uno de los principales protagonistas de esta era vikinga. Las crónicas de la época nos hablan de un Ragnar Lothbrok audaz, astuto y sediento de aventuras. Su nombre se asoció a incursiones exitosas en Inglaterra, Francia y otras regiones de Europa. La leyenda cuenta que incluso llegó a navegar hasta el Mediterráneo, desafiando los límites del mundo conocido. Sin embargo, la decisión de atacar París no fue un acto impulsivo. Detrás de esta audaz empresa se escondían una serie de factores que llevaron a Ragnar Lothbrok a desafiar al poderoso Imperio Franco. La traición del rey franco Carlos el Calvo, quien había prometido un pago a cambio de la retirada de los vikingos tras una incursión anterior, fue una de las principales motivaciones. La sed de venganza y el deseo de demostrar el poderío vikingo también jugaron un papel fundamental en la decisión de Ragnar Lothbrok. El asedio a París se convirtió en un episodio crucial en la historia de los vikingos y del Imperio Franco. La audacia de Ragnar Lothbrok y la determinación de su ejército pusieron en jaque a una de las potencias más importantes de Europa. La historia de este asedio nos permite comprender la complejidad de las relaciones entre los vikingos y los pueblos que habitaban el continente europeo, y nos ofrece una ventana a un mundo donde la fuerza, la valentía y la búsqueda de gloria marcaron el destino de los hombres. El ejército vikingo que se dirigió a París era una fuerza formidable, compuesta por guerreros experimentados y endurecidos por las batallas. Su tamaño se estima en alrededor de 4.000 hombres, divididos en diferentes clanes y liderados por Ragnar Lothbrok y sus hijos. Los vikingos eran conocidos por su ferocidad en la batalla y su habilidad en el manejo de las armas. Su armamento incluía hachas, espadas, lanzas y arcos. También utilizaban escudos redondos para protegerse de los ataques enemigos. El viaje de los vikingos a París fue una muestra de su audacia y determinación. Navegaron por los ríos Sena y Oise, desafiando las corrientes y los peligros que acechaban en las aguas. Su llegada a las afueras de la ciudad tomó por sorpresa a los habitantes de París, quienes no estaban preparados para un ataque de tal magnitud. La ciudad de París estaba protegida por una muralla y un foso, pero sus defensas no eran lo suficientemente fuertes para resistir el asedio de un ejército vikingo tan poderoso. Los francos se prepararon para la batalla, reuniendo a sus soldados y reforzando las murallas. La llegada de los vikingos a las puertas de París marcó el inicio de un asedio que cambiaría el curso de la historia. La audacia de Ragnar Lothbrok y la determinación de su ejército pusieron en jaque a una de las potencias más importantes de Europa. La historia de este asedio nos permite comprender la complejidad de las relaciones entre los vikingos y los pueblos que habitaban el continente europeo, y nos ofrece una ventana a un mundo donde la fuerza, la valentía y la búsqueda de gloria marcaron el destino de los hombres. Tras un asedio que duró varios meses, Ragnar Lothbrok y el rey Carlos el Calvo se vieron obligados a negociar. Los vikingos habían demostrado su poderío militar y su determinación, pero también eran conscientes de que no podían mantener indefinidamente el asedio a una ciudad tan bien defendida como París. El rey Carlos el Calvo, por su parte, se encontraba en una posición vulnerable. La ciudad estaba al borde del colapso y la moral de sus habitantes se había desplomado. Ante la amenaza de una destrucción total, el rey franco accedió a pagar un enorme rescate a Ragnar Lothbrok a cambio de la retirada de sus tropas. El rescate se estima en alrededor de 7.000 libras de plata, una cantidad exorbitante para la época. Este pago supuso un duro golpe para las arcas del reino franco, pero también evitó la destrucción de París y la masacre de sus habitantes. Los vikingos se retiraron de la ciudad con el botín obtenido, dejando tras de sí un reino franco debilitado y un poder vikingo en alza.
El asedio a París marcó un punto de inflexión en la historia de Europa. La audacia de Ragnar Lothbrok y la determinación de su ejército habían demostrado la vulnerabilidad de los reinos cristianos ante la amenaza vikinga. Las consecuencias del asedio se hicieron sentir durante los años siguientes. El reino franco se vio debilitado por la pérdida de recursos y la humillación de haber tenido que pagar un rescate a los vikingos. El poder vikingo, por el contrario, se incrementó, consolidando su presencia en Europa y abriendo nuevas oportunidades de expansión y conquista. El asedio a París fue un episodio crucial en la historia de los vikingos y del Imperio Franco. La audacia de Ragnar Lothbrok y la determinación de su ejército pusieron en jaque a una de las potencias más importantes de Europa. La historia de este asedio nos permite comprender la complejidad de las relaciones entre los vikingos y los pueblos que habitaban el continente europeo, y nos ofrece una ventana a un mundo donde la fuerza, la valentía y la búsqueda de gloria marcaron el destino de los hombres. Si te ha gustado el video, no olvides darle un me gusta y suscribirte para no perderte futuras historias emocionantes. Déjame un comentario para saber qué te ha parecido esta fascinante narración.